en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tomen asiento. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Quiero que vayamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Hemos oído muchas veces nosotros, por lo menos yo así lo escuché mucho tiempo, porque no estábamos viendo la realidad por el Espíritu. Hemos oído decir caer de la gracia, ¿verdad? Caer de la gracia, pero no entendemos lo que significa. Y mire lo que dice acá, Gálatas capítulo 5. Desde el verso 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Todavía en este tiempo, cuando el apóstol Pablo, la iglesia existía en los que se llamaban a sí mismos hijos de Dios, sobre todo los judíos. Sabemos, ¿verdad?, que los judíos son los descendientes de Abraham, de los cuales, por medio de los cuales vino Cristo, el Hijo de Dios. Pero los judíos, ellos ellos vivían por la justicia de la ley. La justicia de la ley era que el hombre, para ser justo, tenía que hacer cosas. Y esa justicia era el hombre tratando de justificarse por sus medios, en sus esfuerzos, es decir, tratando el hombre de verse justo a los ojos de Dios, por medio de acciones, por medio de cosas con las que pretendían agradar al Señor. Y entonces el apóstol Pablo, sabiendo que mucha iglesia, mucha de la que todavía se conocía como iglesia, la diferencia entre judíos y la iglesia, ¿verdad? La iglesia tiene su origen en Cristo. La iglesia es Cristo en nosotros. La iglesia es de origen divino, es celestial, porque no es engendrada por la carne, sino por el Espíritu. Es aquello que nació del Espíritu. Por eso es que el origen de la iglesia es con el Espíritu Santo. Y Jesús les dijo: ustedes no se vayan hasta que reciban al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es lo que da origen a la iglesia. Y la iglesia no es un edificio. Pero como todavía ellos venían de esa cultura, de ese conocimiento, todavía hoy nosotros decimos: vamos para la iglesia. Porque acuérdese que era conocida como un templo, como un tabernáculo, una sinagoga, y a ese lugar se le conocía como la iglesia, un edificio. Pero luego, cuando el Espíritu Santo viene, corre el velo, se rasga el velo, que es la carne, o que es todo lo que es materia. El velo se rasga, la carne o la materia se rasga, para que ahora podamos ver en el Espíritu las cosas desde su origen. Porque todo lo que es visible a este ojo natural, la Biblia le llama sombra, figura de lo verdadero. O sea, que lo verdadero es lo que no se ve. Por eso dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. No podíamos nosotros ver las cosas que no se ven a causa de nuestra ceguera, ¿verdad? Porque cuando somos nacidos de la carne, vemos con estos ojos naturales, pero somos ciegos espirituales. Por eso Jesús, por medio de su vida, nos vino a devolver una vista espiritual, para que miremos con sus ojos, para que tengamos su mente y para que tengamos su oído. No podíamos nosotros. Entonces, todavía cuando la iglesia nace, está bien infectada y tiene que transicionar. Muchos que siendo judíos volvieron a Cristo, entonces traían toda esa cultura, toda esa costumbre, toda
esa necesidad de la carne de saberse justa en obra, de saberse justa en cosas que tenía que hacer en el esfuerzo humano. Y entonces, dado eso, les dice aquí: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, la circuncisión conocida fue la que se le dio a Abraham como un sello, como un símbolo de una alianza, ¿verdad? Y que también era figura de que un día nosotros íbamos a ser circuncidados en el corazón. La palabra circuncidar es cortar, quitar, remover algo. Esa era la circuncisión. En el tiempo que se les da, se hacía en el prepucio del varón, ¿verdad? Y ahí se hacía la circuncisión solo en el varón. Entonces, cuando reciben la circuncisión, la reciben como una señal de que ellos habían sido escogidos por Dios, pero no tenían, ellos invertían, todo lo invertían. Ahora hacen de la circuncisión, ellos, una forma de ser aceptos. Cuando ya, por cuanto habían sido aceptos por Dios, Dios les da el pacto de la circuncisión o el sello de la circuncisión. Pero ellos después hacían de todo lo que Dios les daba, como el sábado y todo lo demás, como un símbolo, lo convertían en un ritual y en una forma de ley. Una forma de ley es como cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que cuando nos volvemos, a veces hacemos cosas y acostumbramos a la gente a que le tenemos que estar dando cosas, la gente lo hace ley. Y si usted deja de darle un día, le comenzó a ayudar a alguien y un día deja de ayudarle, ya la persona se molesta porque se vuelve costumbre y se vuelve ley que usted le ayude. Entonces así eran estos agarraban todo lo que Dios le daba y lo convertían en ley, lo hacían ley. Ley era una forma, un formalismo por medio del cual todo el que practicaba eso estaba en mejor posición que el otro, porque en su obra, ¿verdad?, se consideraba más justo que los demás. Y por eso les dice Pablo: he aquí, dice, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. Sigue diciendo: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo, escuche, de Cristo os desligáis o desligasteis los que por la ley os justificáis. Y ahí dice: de la gracia habéis. Entonces, ahora entiende lo que es caer de la gracia. Precisamente, caer de la gracia no es una persona que peca. El pecado no es caer de la gracia. Cuando nosotros pecamos, precisamente donde vamos a caer es en la gracia. ¿Por qué? Les explicaba el día miércoles que, miren, por eso muchos de nosotros todavía nos está costando deleitar a Jesús. Porque Jesús tiene que ser deleitado, disfrutado, recibido. Pero ¿por qué nos cuesta deleitar a Jesús? Porque hay mucha ley en nosotros. Ley es aquel deseo de merecerlo, y para merecerlo es porque hemos hecho algo. Cuando usted quiere, se merece, cuando usted se merece es porque hizo algo para merecerlo. Se llama premio, se llama obsequio o premio. Un premio es, ¿qué más se le llama? Galardón. ¿Qué es lo que nosotros estamos acostumbrados en nuestra naturaleza? A ser premiados. A ser premiados. Estudiamos, recibimos un título como un premio. Entonces, cuando queremos hacer la diferencia entre lo que es un premio y un regalo, tenemos que definir bien lo que significa. Un regalo, para que sea regalo, generalmente nosotros le llamamos regalo cuando le damos algo a alguien porque está cumpliendo años, porque se portó bien, y hasta le hacemos esas promesas, ¿verdad? Porque esta naturaleza caída responde
a los premios o a las prohibiciones en amenaza. Eso es lo que era la ley. La ley era: no robarás, ¿qué más? No matarás. Eran prohibiciones. ¿Por qué había que prohibir? ¿Por qué había que prohibir? No robarás, no codiciarás, no envidiarás. ¿Por qué había que prohibir? Porque es lo que por naturaleza para nosotros es fácil hacer. Porque nadie nos tiene que enseñar. Es aquello que somos. Entonces, para detener lo que somos, tiene que haber una prohibición. Y para producir un cambio hay que hacer una promesa. Entonces, o por prohibición o por promesa, es que la gente en el Antiguo Testamento hacía las cosas. Y de ahí es donde nacen que Dios comienza a hacer un montón de promesas, a dar promesas, a dar promesas. Pero el problema es que trajimos y trasladamos, ¿verdad? Siempre me gusta hacer esto porque si no, no lo graficamos. Trasladamos. Se supone que esto es Adán. Ya se entiende, ya usted de aquí deriva todo lo demás, ¿verdad? ¿Quién es Adán? Adán es, estoy hablando del Adán caído. El Adán caído es el que un día, cuando todo comenzó, estaba en Dios. Y por causa de su transgresión fue sacado, ¿verdad? Y ahora, después de ser un ser vivo, se convirtió en un ser existente. Y lo único que aquí la palabra que se usa como vida, como un ser vivo, es o bio o psiquis, que se refiere a la vida del alma y a la vida del cuerpo. En el cuerpo hay un tipo de vida que se llama biológica. Es todo lo que tiene que ver con la naturaleza, con la carne. Y a la otra vida es el psiquis o el alma. Pero la verdadera vida es la del espíritu. Entonces el hombre se convirtió en un ser existente, separado, y para Dios es un ser muerto. Entonces Adán, como se convirtió en un ser carnal, ¿qué significa? Gobernado. Se perdió el orden. En el principio el hombre, al ser un ser espiritual, tenía que ser gobernado por el espíritu. El alma era solamente un medio y la carne era la expresión, pero el origen y la fuente era el espíritu. Cuando se muere espiritualmente, se invierten los valores. Ahora resulta ser que quien gobierna al hombre es el alma, porque ahora el hombre de lo único que tiene conciencia es de su alma, de su mente, de sus sentimientos, de sus emociones, de su voluntad, pero espiritualmente está muerto. Entonces eso es Adán. Eso es Adán. Adán ahora es un ser separado de Dios, un ser humano con una naturaleza caída, ¿sí? Es un ser caído que está centrado, ahora Adán está centrado en sí mismo y siempre está tratando de responder a sus necesidades. Se convirtió en un ser que, si está centrado en sí mismo, es lo mismo que egoísta. Y de toda esta naturaleza egoísta es que nace un conocimiento que la Biblia le llama el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora el hombre, sentado en sí mismo, define o redefine todo lo que es verdad, que está de este lado, que es Cristo, quien es la verdad. Y estos dos seres son dos naturalezas. Dos naturalezas, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, diferentes. Esta es una naturaleza carnal y esta es una naturaleza celestial o divina. Cristo es una naturaleza divina. Y por naturaleza, cada uno de ellos responde a diferentes realidades. La realidad de esta naturaleza es esto que acabamos de hablar, que por ser un ser egoísta, centrado en sí mismo, porque perdió su conexión con la fuente, que era la vida, que era ahora Dios, sabiendo que este hombre está centrado en sí mismo y que ahora tiene una naturaleza que se originó en Satanás, ¿sí? Tiene su sustancia en Satanás, porque Satanás fue lo que Adán comió. Comió temor, todo lo que Satanás en esencia es orgullo, ¿sí? Miedo. Satanás es todo eso, o temor, pues, miedo o temor.
Todo esto pertenece a Satanás, al reino a la sustancia o a la naturaleza de Satanás. Cuando Adán come, recibe esa sustancia, la cual, por ser diferente a la naturaleza divina, a la naturaleza de Dios, se hace separación. Dios no tiene comunión y entonces Adán se convierte en pecado. ¿De acuerdo? Adán se convierte en pecado. Por eso es que Jesús no solamente tenía que morir por nuestros pecados, tenía que morir por el pecado, por lo que nosotros somos. Entonces, todo lo que Satanás es orgullo, miedo, ¿qué más? Envidia, egoísmo, es la misma naturaleza que ahora está en el hombre. Por naturaleza, mentira. ¿Satanás es qué? Mentiroso y padre. Entonces, mentira, todo lo que usted quiera, que para Dios es lo mismo que estar muerto. Y todo esto es un sistema. Todo esto es un sistema. Ahora, el hombre está aquí estamos. Todavía Dios, el Padre, para comunicarse con este hombre ya no lo puede hacer espiritualmente, porque el hombre ya perdió la visión, el entendimiento, la mente, ya no entiende nada de lo que es espiritual, porque ahora es un ser caído y quien lo gobierna es el alma. Entonces ahora el hombre, al ser gobernado por el alma, es un ser que razona, no tiene fe. Aquí no hay fe, en esta naturaleza no hay fe. ¿Por qué? Porque la fe es Cristo, porque la fe es una sustancia espiritual y esto es carne. Aquí lo que hay es creencia. No es lo mismo la creencia que la fe, porque toda la gente en el mundo cree, ¿no es cierto? Creen algo, siempre están creyendo, pero eso es creencia, y la creencia tiene su origen en la mente, ¿sí? Pero la fe es de origen espiritual. ¿Ve la diferencia? Entonces, ¿qué sucedió? El hombre redefine todo acá y Dios es amor. Esta es la sustancia de Dios y por eso es que Satanás es temor, que es el antónimo. Antónimo es lo opuesto, amor y temor, ¿sí? Amor es esa seguridad, es totalmente diferente. Entonces, por naturaleza, este hombre por naturaleza no se puede comportar. En este hombre no puede existir obediencia. La obediencia es de origen, no, vamos a poner aquí, no obediencia. Aquí lo que hay es rebeldía o rebelión. Nosotros por naturaleza somos rebeldes y todo lo que se nos dice que hagamos es precisamente lo que no hacemos, y lo que se nos prohíbe es lo que hacemos. Usted prohíbale algo a un niño y es lo que primero va a querer hacer. Y por eso nosotros, ¿qué le estamos diciendo? Así como Dios a este hombre le dijo, no robarás, no matarás, no. ¿Por qué? Porque por naturaleza, Satanás, ¿qué es? Dice que él viene a robar, ¿a qué más? A matar, ¿a qué más? A destruir. ¿Y qué recibió el hombre cuando se alimentó de ese árbol? La misma sustancia, la misma naturaleza. Entonces el hombre se convirtió en eso. Eso somos. No, pero yo nunca he robado. Mire, cuando aquellos le dijeron a Jesús, siempre Jesús los arrinconaba, porque aquellos dijeron, sí, pero yo nunca he matado. Ay, muchacho, el que aborrece a su hermano, homicida es de su hermano, ya lo mató y solo le falta el chance. Nosotros ya nosotros en el corazón y en la mente hemos matado a un montón de gente, ¿sí o no? ¿No le ha deseado a usted que se muera a alguien alguna vez? ¿Pero por qué no lo mata? Porque usted no quiere ir preso. Pero nosotros aquí somos asesinos todos. Porque para Dios, el que lo haga con el que lo desee es la misma cosa. Para Dios, usted haberlo pensado, para Dios ya lo hizo. ¿Se está entendiendo? Por eso es que nosotros no podemos andar juzgando al que lo hizo como que usted no lo ha hecho. Si a usted le falta hacerlo, chances que le falta. ¿Sí o no? Que no quiere ser descubierto es otra cosa. ¿Se fija? Pero tenemos que llegar a la conclusión. Que en realidad no podemos juzgar a otro, porque en lo que señalo al otro, a mí mismo me juzgo. En lo que juzgo a otro, ¿por qué? Porque somos del mismo palo. Todos nacimos del mismo palo. ¿Cuál? Adán y Adán.
de Satanás. Por eso Jesús les decía, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ahora viene y cuando y siempre lo voy a estar explicando porque quiero llevarlo a una comprensión, porque mucha gente todavía cree que tiene algo bueno que darle a Dios. Dios de Adán o de la carne, porque Adán ya dijimos que es carne, ¿va? No puede recibir nada porque Dios es espíritu. Y la carne no puede agradar a Dios porque es enemistad contra Dios. ¿Dice eso la Escritura en Romanos 8, sí o no? Que la carne es enemistad contra Dios porque no se sujeta y tampoco puede. ¿Tampoco qué? No crea usted que porque a alguien aquí se le dio ley o prohibición, es que por haber atendido a una prohibición es que cambió. No, cuando a usted le prohíben, lo único que hacen es frenarlo, pero no lo cambian. Ninguna ley tiene el poder de cambiar al hombre, solo de frenarlo. No hay poder, el hombre no puede porque por naturaleza somos eso. Y para Dios el que usted no lo haya hecho no significa que no sea eso. Yo nunca he matado, yo nunca tal cosa, yo nunca aquí, dijeron aquello, yo no. Entonces Jesús le decía, ay, el que con el ojo miró, ya está. Siempre los arrinconaba, porque lo que Dios pretendía era mostrarles la necesidad de ser trasladado. Esta cruz significa traslado. Ve, es pasar de un lugar al otro, de una sustancia a otra, de una naturaleza a otra, porque por naturaleza, o sea, sin esfuerzo. Por naturaleza significa sin esfuerzo. Usted a un niño, por eso siempre les pongo ese ejemplo, a un niño, ¿y a usted quién le enseñó eso? Como que le diga a un pez, ¿y a usted quién le enseñó a nadar? ¿Quién le enseñó a nadar a un pez? ¿Recibe curso de la mamá? No, si ya nace nadando. ¿Quién le enseña a un pez, a un pájaro a volar? Por naturaleza, un día va a tender las alas y va a volar. ¿Quién le enseña a un niño a mentir? Por naturaleza es mentiroso. ¿Quién le enseña a envidiar? ¿Quién le enseña a ser egoísta? Entonces usted dice, ya aprendió a compartir, dice. No, lo que pasa es que recibió amenaza o promesa. ¿Sí o no? Él lo que tiene miedo es la fajiada o está esperando el premio. Y trajimos las prohibiciones, la ley y las promesas que se le hacían al hombre en el Antiguo Testamento, porque por naturaleza solo respondía a las promesas y a la ley, lo trajimos a la iglesia, cuando la iglesia es una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque la iglesia ahora es Cristo en nosotros y Cristo Jesús por naturaleza. Él es el único que sí es, ya se lo dije la vez pasada, Él sí es obediencia. Él es humildad. Quiere decir que Jesús no necesita ley o prohibición. A Jesús nunca se le dijo, no robará, no mata, no, ¿por qué? En Él no existe eso. ¿Se entiende? La sustancia de Jesús es Dios mismo. Entonces, Jesús es la santidad. Él es santo. Él es santo. ¿Qué más? Él es la verdad. Aquel es la mentira. ¿Sí? Es la naturaleza. Por naturaleza es amor. Por naturaleza es bondad. No es algo que Él hace, es algo que Él es. Jesús no hace, Jesús es. Él decía, yo soy. Aquí, en esta naturaleza, nosotros podemos hacer cosas buenas, pretender ser obedientes, pero no somos obedientes, porque tantito. Mire cómo es, la promesa significa, ¿qué dice Deuteronomio 28? ¿Qué dice Deuteronomio 28? Póngame Deuteronomio 28. ¿Qué dice la promesa? Mire lo que dice, preste atención. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de... Yo usaba mucho eso. Como no teníamos, lo que teníamos era religión, ¿verdad? Y a la gente le encantaba. Y hay iglesias que ponen un rotulón así y lo mandan a imprimir ese. Acontecerá que si oyeres atentamente... ¿A quién le estaba hablando Dios?
Adán. Porque todo lo que está antes de Cristo, ¿qué era? Adán. Todo lo que está antes de Cristo es Adán. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces de Adán no se podía esperar que diera lo que no es por naturaleza. Adán no es por naturaleza obediencia. Había que hacerle promesas y había que ponerle ley. ¿Cuál era el propósito entonces? Que Adán descubriera que en definitiva él es malo. Que en definitiva él tiene una necesidad, porque la naturaleza mezquina, egoísta en nosotros nos castiga, hermano. Nosotros no necesitamos que nadie nos castigue, vivimos castigados. Mire, usted aquí vive, es oprimido por la ambición, por la envidia, por el egoísmo. Porque esa naturaleza, acuérdese que como es una naturaleza caída, quiere estar protegida en sí misma por sus logros. Esta naturaleza necesita reconocimiento, necesita premio, necesita aplausos, porque es orgullosa, le encanta el reconocimiento. ¿Y qué hacemos nosotros con los niños o en las escuelas, en las universidades? Todo este sistema está diseñado para fortalecer y nutrir esa naturaleza, y por medio de premiarla, ¿qué hacemos? La alimentamos, la nutrimos. Porque hacemos que el hombre se centre en sí mismo. ¿Viste que sí puedo? ¿Viste que sí? ¿Ves que sí, tú sí puedes? Entonces, ¿qué produce el que usted le diga a una persona que puede hacerlo, que puede lograrlo? Claro, yo ya sé que la mente de ustedes está ahorita como disco dándole vuelta a todo eso. Porque lo derriba, porque lo desplaza totalmente. Si usted le dice a un joven, a un niño, a un muchacho en esta naturaleza, tú lo vas a lograr, y lo felicita y lo premia, ¿qué está fortaleciendo? Está fortaleciendo el yo. Y hace que se centre en sí mismo, en sus capacidades, en sus habilidades. Y esa es la obra del diablo. Todo este sistema está diseñado para que el hombre siga centrado en sí mismo y quite sus ojos de Dios. Porque eso fue lo que hizo Satanás al decirle: no le hagas caso a Dios, no morirás, tú puedes sin él, tú puedes ser un ser independiente, tú puedes vivir por ti mismo. Entonces el hombre se independizó de Dios, creó su propio sistema de defensa, de provisión, su gobierno, y el hombre ahora se salva a sí mismo. Entonces, no, yo no ocupo a Dios, necesitamos un rey que nos gobierne. Y no ocupaban a Dios, se independizaron. Eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento. Porque esa fue la obra del diablo, que el hombre se mirara. Y por eso es que cuando tenemos una iglesia que está en este lado, que pertenece a este lado, una iglesia humana, ¿verdad? En la cual al hombre se le dice que él es importante, y que en esta iglesia de este lado, como está de este lado, la cruz no existe, porque está de este lado, solamente tiene un Dios para ayudarle a él a ser feliz, pero independiente de Dios. Que Dios quiere darle cosas, que quiere premiarlo, que lo quiere bendecir, y le llamamos a que lo quiere bendecir, a darle todo lo que este hombre en su naturaleza egoísta es demandante. Porque otra de las cosas que produce el egoísmo es que como está centrado en sí mismo, demanda. Dios me tiene que sanar, Dios me tiene que prosperar, Dios me tiene que dar esto, me tiene que dar lo otro, Dios te quiere. Y en sí predicamos, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar esto, Dios te quiere dar una mujer, una tremenda mujer, unos hijos maravillosos, Dios te quiere, Dios. Y entonces el asunto somos nosotros. Ahora viene y aparece la cruz. La cruz es símbolo de una sola cosa. La cruz es símbolo de una sola cosa. ¿De qué? De muerte. Era la pena capital. La cruz era ponerle fin. Este es el evangelio. El evangelio es una cruz. El evangelio es una cruz. No podemos pasar a este lado, porque todo esto que estamos aquí, estamos muertos, estamos en el mundo, aquí estamos muertos, esto es el infierno.
Esto es estar separados. Aunque usted existe, esto se llama existencia, pero la vida está aquí. Porque hay una diferencia entre la existencia y la vida. Jesús es la vida. Él dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. También dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Ve, entonces la gente existe, tiene psiquis y tiene bio, pero no tiene vida. La vida es zoe. ¿De acuerdo? Esas son las tres palabras: psiquis, bio y zoe. Psiquis, que se refiere al alma; bio, que se refiere al cuerpo; y zoe, que se refiere a la vida de Dios, al espíritu. Entonces, la gente que solo tiene psiquis y bio son los que cuando mueren, como no tienen la vida del espíritu, están en el infierno ya. Están separados. ¿Sí? ¿Se entiende, va? Todo ser humano que existe, pero no tiene al Hijo, no tiene la vida. Jesús es la vida, pero no está hablando de la vida humana, sino de la vida que es Él. Por eso es que cuando Jesús dice nos dio vida, es que nos dio su vida, porque Él es la vida. Y esa vida es eterna, que no tiene ni principio ni fin y que no cambia, y que está completa, que está plena, porque es su vida. Pero no solamente es su vida, sino que esa vida tiene una naturaleza. Y cuando esa vida nos es dada en forma de semilla, esa vida tiene que crecer, pero la que crece es su vida. Para que cuando esa vida crezca mire, no existe sin cruz, no existe el nuevo nacimiento. No puede haber nuevo nacimiento si primero no hay muerte. Entonces la cruz es la única forma. Por eso es que el Evangelio, dice el apóstol Pablo, enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal. Hay gente que no predica la cruz. ¿Cuándo no le predica la cruz? Cuando a usted lo deja vivo. Pero la palabra es bien clara, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo. Ese es el Evangelio, hermano. Gálatas 2:20. El Evangelio no es que entonces aquí estamos nosotros y tenemos a Jesús como el número 1, otros lo tienen como el número 2, lo tienen en una lista de prioridades. Aquí no, aquí usted ya no existe, y el que existe, entonces no hay tal cosa como Jesús el número 1. No, Jesús no es el número 1, Jesús es nuestra vida. Él es nuestra vida, Él es el todo, Él es el todo, es su vida, es su vida. Aquí la gente pretende parecerse, aquí se quieren parecer. ¿Se quieren qué? Parecer a Jesús. Aquí no, porque aquí el hombre deja de ser para que Jesús se exprese. Entonces aquí nosotros, cuando pasamos de la cruz a través de la muerte, en la muerte de Jesús, ¿verdad? Él nos llevó a nosotros en su muerte para que pudiéramos disfrutar su vida, su naturaleza. Y ahora la obediencia, la humildad, la santidad, la verdad, la bondad no es algo nuestro, es Cristo en nosotros. Porque aquí existe un tipo de bondad, es una forma de bondad, pero esa bondad sigue siendo mala. Porque el único que es la bondad, y le dijeron: ¿por qué me llaman bueno? No, si no hay ni uno bueno, solo uno, Dios. Aquí se define la bondad, ¿sí? Con un concepto humano. Hay un concepto humano de bondad, porque nosotros le llamamos bondad a todo lo que nos hace bien, ¿no es cierto? Esta naturaleza caída le llama bondad a todo lo que le hace bien. En cambio, hay muchas cosas que en esta naturaleza divina nunca le llamaríamos bondad a que, por ejemplo, el Padre nos desprenda cosas, nos quite cosas que al final son para nuestro daño, y Él las quita, pero no miramos bondad en eso. ¿Por qué? Porque este hombre está acostumbrado a llamarle bueno a todo lo que le hace bien o lo hace sentirse bien. Y decimos nosotros, definimos desde nuestra naturaleza caída: Dios es tan bueno conmigo, dice. ¿Por qué? Es que viera cuántas cosas me ha dado. Pero cuando le ha quitado, no, pues ya no es tan bueno. Pero la bondad
En el reino de Dios es una única forma en la que Dios se expresa para nuestro bien. Sin embargo, este hombre no entiende la bondad y la redefine de otra forma. Aquí se redefine el amor, aquí el amor se le define como un sentimiento, ¿verdad? Le decimos amor a un sentimiento. Sin embargo, Dios, que es amor, no es un sentimiento. Y muchas cosas que aquí, todavía, desde aquí nosotros no las podemos ver ni las podemos entender, porque somos ciegos. En esta naturaleza, en este Adán, todos somos ciegos. Tenemos una ceguera que no nos deja ver aquí. Imposible. Simplemente no puede. Óigame bien, no puede ver, porque todo el evangelio se trata de ver. Miren esto. Miren esto. Vamos pues. Deuteronomio 29, 4. Miren estos versículos. Ninguno de los que estamos aquí, en nuestra naturaleza caída, podemos ver. Somos ciegos. Somos ciegos. No podemos ver a Dios, ni podemos ver a Jesús. Porque la Biblia, mire que todavía nosotros usamos este término equivocadamente. Le llamamos palabra de Dios a la Biblia. Cuando la Biblia son escrituras, son las escrituras. ¿Qué son? Las escrituras. Cuando usted dice las escrituras, ¿a qué se está refiriendo? Toda la escritura fue inspirada. Toda la escritura fue inspirada. Pero la escritura, toda la escritura relata historias, eventos que pasaron. A Moisés se le fue revelado el principio, cómo comenzó todo. Moisés comenzó a escribir y eso que escribió se llama escritura. Sin embargo, las escrituras tienen como propósito revelarnos la palabra. La palabra, ya se los he dicho, la palabra y las escrituras son diferentes, son dos cosas totalmente diferentes. Porque la palabra es Cristo. Porque la palabra es Jesús. Porque cuando estamos hablando de la palabra, ¿verdad? Por la palabra, estamos hablando de lo que Dios habla, lo que sale de su boca. ¿Sí? Lo que sale de su boca, todo lo que sale de su boca se llama palabra. Lo que sale de su boca se llama palabra o verbo, pero todo lo que sale de su boca es su poder. Lo que sale de la boca de Dios es poder. Y lo que sale de la boca es un poder creador. Crea. Es lo que sale de la boca de Dios. Cada vez que Dios habla se crea. Dios crea con su palabra. Su palabra es poder creador. A esa palabra que es activa y que tiene el poder de crear, le llama hijo. ¿Estamos claros? Y ese verbo que es el hijo, que es la palabra que sale de su boca, esa es la palabra. Esa palabra es por medio de la cual el Padre quiere traernos de vuelta a Él. Porque esa palabra, que es Jesús, está escondida en toda la escritura. Toda la escritura tiene escondida la palabra. Y la tiene en forma de sombra, de figura y de símbolo. Porque este hombre de aquí, como no entendía las cosas del Espíritu, el Padre le mandó una escritura para que por medio de la escritura él pudiera comunicarse con ellos, porque ellos ya no podían entender las cosas del Espíritu. Sin embargo, una vez que lo lleva a la cruz, se cae toda esta carne, o Adán carnal significa un hombre espiritualmente sin entendimiento. Esta carne que se engrosó, se convirtió en voy a ver dónde, ya lo escribo porque ya no hay dónde, en un velo. ¿Qué es un velo? Es algo que nos impide ver más allá. Todos nosotros, al ser carnales, al ser almáticos, al ser emocionales, estamos velados. Velado significa sin capacidad de ver, no podemos.
Y ese velo se fue engrosando con el paso del tiempo. El hombre cada vez se volvió más ciego, más ciego, más ciego a la realidad del Espíritu. Y en lo único que estaba centrado era en el mismo velo, en la misma carne, en las cosas de la carne, en las cosas de la vida, en las cosas del mundo, en lo temporal. Porque todo esto está sujeto al tiempo. Todo esto pertenece a lo temporal. Y todo esto aquí es eternidad. ¿De acuerdo? Eternidad. Entonces, por ser temporal, es algo que tiene fecha de caducidad, tiene fecha de vencimiento. Todos aquí nosotros sabemos que tenemos una fecha en la que nos vamos a morir. ¿Por qué? Porque estamos en esta naturaleza de carne. Pero Dios, en su amor infinito, se asegura de trasladarnos de todo esto que es muerte, de todo esto que también es oscuridad. Todo esto también es oscuridad, ¿sí? Y aquí está la luz. Aquí también, como es oscuridad, se le llama noche y aquí se le llama día. Pero todo esto, luz, día, verdad, vida, naturaleza, eternidad, reino de Dios, es una sola cosa: Cristo. Todo es Jesús. Porque todo esto está en Dios. No es que Dios está aquí, sino que todo esto está en Dios. ¿Estamos claros? Entonces, como todo esto está en Dios, Dios nos quiere trasladar a Él. Trasladándonos a Él, nos está trasladando ¿a dónde? Al reino. Porque, ¿se entiende, verdad? Aquí lo que hay es esclavitud también. Todo esto es esclavitud. Esclavitud. Aquí somos esclavos. Aquí no, aquí hay libertad. Aquí hay opresión. Aquí hay paz. Por la naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hace el Padre? Bueno, ustedes son esclavos de una naturaleza, de muerte, de pecado. Si ustedes siguen viviendo en su naturaleza, van a seguir viviendo en pecado, porque ustedes solo saben pecar. Pero no es que yo les voy a decir ahora, no peque, no peque, no peque, no peque. No, ahora yo los voy a trasladar al que no peca. Aquí no, Jesús no peca. Entonces, cuando ustedes están en Cristo, ¿ve la diferencia? Si ustedes aquí intentan no pecar, no significa que ustedes no son pecadores. El hecho de que usted no peque en acción no elimina que usted sea un pecador. ¿Estamos claros en eso? Y por muchas cosas buenas que hace, tampoco eso anula la naturaleza malvada que hay en usted. Porque aún lo bueno que hace para Dios es perverso. Porque nosotros por naturaleza somos ¿qué? Perversos. Somos perversos. Satanás lo que hace y lo que hizo fue pervertir, distorsionar. Algo distorsionado es cuando por medio de una naturaleza sucia en nosotros, todo lo comenzamos a ver sucio, impuro. Eso es distorsionar la realidad. Desde la naturaleza del diablo comenzamos a ver todo de una forma distorsionada, sucia. Por eso es que Adán comenzó a verse y escondido. Ve, porque ahora estaba distorsionada su realidad, porque se había ensuciado con impureza. Y ahora a través de esa impureza comenzó a ver todo impuro. Hasta él mismo se comenzó a ver impuro, porque ahora está contaminado. ¿Se entiende o no se entiende? Eso no había manera de mejorarlo. No había manera de mejorarlo. Para Dios no había forma, no importa, una vez que usted está contaminado, todo lo que nace de usted va contaminado, aunque se mire bueno. Por eso es que nosotros cuando andamos haciendo cosas y damos y ofrecemos, para Dios sigue siendo sucio, porque somos un árbol malo. Este es el árbol malo y el árbol malo no puede dar buen fruto. Entonces, ¿dónde está la bondad y el amor de Dios? ¿Dónde está la bondad y el amor de Dios? Que no importara cuánto usted hiciera aquí, usted no merece. No hay nada que usted haga que lo convierte en un merecedor. Porque si usted, aun haciendo cosas buenas para Dios son malas, usted nunca va a ser merecedor.
Entonces no es que Dios nos dio lo que nos dio porque lo merecíamos. No, dice que aun siendo pecadores, este es el amor de Dios, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso se llama regalo. Pero nosotros no sabemos dar regalo. Nosotros no sabemos dar regalo. Nosotros le decimos, ¿por qué le voy a dar ese? Ni lo conozco, ni se lo merece. Nosotros no sabemos dar regalo, nosotros damos obsequios, premios. Nosotros premiamos. Siempre estamos premiando, pero no regalamos. Porque para que sea regalo, no se lo tiene que merecer. Por eso es regalo, porque no es algo que se ganó, no es algo que lo mereció, no es algo que, de lo que es digno. Entonces nosotros no somos dignos. ¿Y de qué es lo único que sí somos dignos? ¿De qué somos dignos? Si Dios tuviera que hacer justicia con nosotros por lo que somos, ¿qué nos daría? Si Dios hiciera justicia con nosotros, o si fuera justo pues con nosotros, siendo lo que somos, ¿qué tendría que darnos? Separación eterna, infierno, muerte. Eso es lo único que nosotros, si se tratara de ser dignos de algo, somos dignos de muerte, merecedores del infierno. ¿Sí o no? Claro que usted hasta que está bien enchuco, bien recochino y se logra ver, dice, ay, yo me merezco el infierno. Siempre lo ha merecido, mío. Pero hay un momento en el que usted ha dicho eso. Ay, yo ya no merezco estar vivo, yo quisiera morirme, yo lo único que me merezco es la muerte. ¿Por qué? Porque siente que castigándose de alguna manera, Dios lo va a ver a usted. Y no. Es cuando usted, por conciencia, sin necesidad de haber hecho todo, por revelación de la verdad, usted llega a la conclusión de que en definitiva es malo. De que en definitiva es malo. Y que entonces necesita que le regalen algo que usted no puede merecer. Y por eso lo único que tiene que hacer cuando usted le dan algo que no merece es, ¿pero qué le dice el orgullo a usted? Ay, pero es que no me lo merezco, es que yo no me merezco al Espíritu Santo, es que yo no me merezco, ay no, Señor, ni eso me merezco. Porque el orgullo siempre quiere ¿qué? Merecer. Siempre quiere merecer. Para que usted reciba, tiene que revelársele por medio de Cristo, ¿verdad? Que no hay forma en la que usted se lo pueda ganar. No hay forma. Y que lo único que tiene que hacer es recibir esta salvación, que no es un evento, es una persona. La salvación es Cristo, porque Cristo, al ser trasladado de aquí y puesto aquí, aquí es donde experimentamos la salvación. Experimentamos el perdón y la paz. Y entonces, la conclusión es que este regalo que se llama Cristo, ¿sí?, tiene que ser recibido por gracia. ¿Por qué? Porque Él es la gracia de Dios. Entonces, ¿cuándo dice que la gracia, dice el Padre, abunda? ¿O dónde abunda la gracia? Donde abunda el pecado, porque entre más pecado hay en una comunidad, más gracia necesita, es decir, más regalo. Gracia significa ¿qué? Regalo, porque no es merecido, porque es dado, ¿sí? Y entonces, cuando usted intenta ganarse algo, cae de la gracia. Cuando usted intenta merecerse algo, a eso le está diciendo el apóstol, los que por la ley os justificáis, o los que hacen cosas para verse justos, caen de la gracia. ¿Ve lo que es caer de la gracia? Caer de la gracia es estar intentando merecerlo. No, usted se desliga de Jesús cuando usted intenta ganarlo porque usted es bueno, porque este mes sí me porté bien, hermano. Yo creo que este mes sí Dios sí. Ahí viene el regalo. Usted no es regalo. ¿Está entendiendo? Por eso esa gente que sigue predicando que porque usted ora, que porque usted sirve, que porque usted diezma, Dios lo va a bendecir. Para empezar, estamos errando al blanco, porque le estamos llamando bendición a lo que Dios no le llama bendición. Porque para que sea bendición las cosas, usted tiene que estar en este lado. Para que usted le siga llamando bendición a cosas, es porque usted sigue aquí, de este lado de la cruz.
Porque de este lado de la cruz es que le llamamos bendiciones a bienes, a tierras, a cosas, ¿sí? Pero cuando usted ya murió a el único que se convierte en su bendición es Cristo en nosotros. Él es todo. Él es todo. Él es la riqueza, Él es la sabiduría, Él es la gracia, Él es la paz. Él ya no depende de ninguna circunstancia o cosas, porque ya fuimos trasladados del reino de la carne, de las cosas, al reino del Espíritu, donde estamos plenos en Él. A estas cosas que este hombre demanda y que por la cual obedece, porque está esperando promesas, obedece, pero no porque es obediente, sino porque es una obediencia redefinida, porque aquí se le llama obediencia a lo que el hombre hace para recibir una promesa. ¿Qué es lo que decía Deuteronomio? Dice, desde el 1, dice 28, ese 29, como me lo sé. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra. Hay gente que, muchos de ustedes todavía están ahí, hermano. Voy a traer un martillo la otra semana. Voy a poner un palo ahí y unos 2 clavos y lo voy a clavar. Para que ya no esté ahí y que deje de estarle llamando a las cosas bendiciones. ¿Cuándo? Escucha esto. Mire, lo que vamos a donde vamos a ser trasladados en el entendimiento en este año, le va a volar los sesos a usted y va a ver. Entonces, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Tus mandamientos eran qué? Sus leyes. Que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo. ¿Por qué? Porque este hombre por naturaleza era esclavo de esas necesidades y estaba en búsqueda de esas cosas. Eso es lo que, pero Dios no los podía trasladar porque ellos no podían ver. Ahora, mire lo que dice aquí. Búsqueme ahí Deuteronomio 29:4, por eso es que estaba ahí, porque le había dado esa cita también. Deuteronomio 29:4 dice, mire lo que dice: pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. ¿Dónde nos dio Dios corazón para entender? Ese era su corazón para entender. ¿Qué más? Ojos para ver, ni oídos para oír. Vamos, sigamos. Voy a tratar de avanzar ahorita. Mateo 13:9. Mateo 13:9. (139) 13:9. Dice: el que tiene oídos para oír. Pero ustedes dirán aquí, pero yo tengo. ¿Por qué Jesús está diciendo el que tiene oídos para oír que oiga? Si desde luego está diciendo el que tiene oídos para oír, es porque sabe que hay algunos que han recibido por la gracia de Dios oído espiritual y ojos espirituales para ver lo que oído humano y ojo humano no han visto ni oído. Cuando ocurre algo, dice Jesús, mire lo que dice. Vamos a ver. Mateo 13:12. Mateo 13:12. Mire qué sucede cuando alguien recibe esa gracia. ¿Por qué gracia? ¿Qué es? ¿Y gracia qué es? Dijimos que es regalo. ¿Y por qué es regalo? Porque no es merecido. Si alguien se lo merece, ya no es regalo, pasa a la categoría de ¿qué? De premio o de galardón. La mayoría de nosotros lo que hacemos es premiar, pero no regalar. Estamos considerando a alguien que se lo merece y se lo damos. Y no es que esté malo, no es que está malo. Premiar, no es que esté malo. Estoy explicando la diferencia. Ahora mire lo que dice, escuche, dice: porque a cualquiera que tiene, ojo,
Aquí es donde el que tiene ojos para ver, que vea. Si no lo tiene, ni modo. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús no estaba diciendo, si no lo tienes, no lo vas a ver. Y por eso le dice a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes, ¿qué? Ver. Entonces el asunto se trata de ¿qué? De ver. ¿De qué se trata este asunto? De ver a quién. Puesto los ojos en. Todo se trata de ver a quién en la palabra. A Jesús. Porque puesto los ojos en Jesús, lo único que nosotros necesitamos ver es a Jesús. Y si usted no está viendo a Jesús en la palabra, usted va a hacer de la Biblia un libro de historia y va a salir ahí con la historia de David y Goliat, y David le cortó la cabeza y tenemos que ir a cortarle la cabeza a ese Goliat. ¿Cuál es tu Goliat? Y de eso surgió todo ese montón de enseñanzas, ¿verdad? Cada uno aquí tiene que derribar su propio Goliat. Aleluya. Y ahí andamos cortando cabezas porque no hemos visto a Jesús, porque no hemos entendido que todo apuntaba a Cristo, al que iba a ser la salvación. Entonces, como no miramos, hacemos de la Biblia historias, anécdotas, y andamos diciendo ahí las Déboras. ¿Cuántos están? ¿Cómo están las Déboras? Las Déboras, mujeres empoderadas, en esta congregación. Amén, dicen. Por eso Jesús le está diciendo, mire lo que dice, vamos a ver. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Ok. El que tiene ojos para ver, que vea. El que no va a decir, yo no miro nada. Bueno, ese ya no es problema mío. Dice, pero al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven. Porque no se trata de ver con esto. Por eso mucha gente lee la Biblia y no ve nada. Porque Jesús dice, no tienen ojos para ver, no tienen oídos para oír. Ve, porque viendo no ven. Entonces dice, les hablo por parábola. Claro que el que tiene vista va a ver. ¿Vista qué? Espiritual. El que tiene vista va a ver. Y les voy a hablar por parábola. Y si son del Espíritu, les puedo hablar en las parábolas que sea y van a ver. ¿Se entiende? Entonces dice, porque viendo, y dice para que cualquiera que tiene, por eso les hablo porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Oiga bien, no ven, no oyen ni entienden. Mente de Cristo, ojos espirituales, oídos espirituales. No entienden de lo que se les está hablando, no ven lo que se les está mostrando, ni oyen lo que se les está diciendo. Aunque con este oído sí están oyendo, pero no están oyendo más allá del oído natural. Por eso el evangelio les está velado. Y por eso es que usted va a escuchar una iglesia humana hablando a este hombre, diciéndole, Dios te ama, Dios aquí. No crucifican a nadie. Y dice, mire lo que dice. Entonces dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ahora, Mateo 16, 13. Mateo 16, 13. Presta atención, pues. Usted cuando venga aquí a esta, congregándose aquí, usted siempre tiene nunca perder de vista que todo se trata de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, vamos a ver cómo se los digo. Cuando Jesús dice yo soy la verdad,
la verdad. Y todo, dice la palabra, fue creado por Él. Si todo fue creado por Él, Él dijo, sea y fue. ¿Ok? Dios habló y la palabra era la que ejecutaba, era Cristo creando. Entonces todo se sustenta por Él. Dice que todas las cosas se sustentan por la palabra de su poder. ¿La palabra de su poder quién es? Cristo. Cuando Jesús vino a este mundo y tomó cuerpo, porque Él siempre existió, lo que pasa es que tomó cuerpo, Jesús andaba caminando sobre su creación, ¿sí o no? Por lo tanto, al ser Él el creador y sabiendo que todo se sustenta por Él porque Él lo creó, ¿usted cree que Jesús estaba interesado en tener carros, caballos, casas, dinero? Si Jesús deja de ser, todo deja de ser. ¿Se entiende o no se entiende? Si Dios deja de existir, todo dejaría de existir. Por eso Dios no se puede contradecir a sí mismo, porque se autodestruiría. Cuando entendemos cuando Él dice yo soy la verdad y todo fue creado por Él, está sustentado por Él, aquí voy a entrar a algo que no sé si lo van a poder. Mejor se los digo otro día. Voy a ir aquí por parte. Viendo Jesús la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice quién? Los hombres. ¿Estos qué son? Los hombres. Adán. Cuando Dios el Padre solo ve a dos seres. Para Dios solo existen dos seres: Adán y Cristo. Todo lo que está fuera de Cristo es Adán, y está muerto, y es pecado. Porque si Él creó un árbol de naranja, Él solo vio un árbol de naranja. Todos los demás son hijos de ese árbol de naranja. Aunque hoy las naranjas que nosotros comemos, los mangos, ya nada tiene que ver con el original. Ahora todo es veneno. Hasta las frutas son veneno ahora. Ya no son como las que Dios hizo al principio, que eran ahora todo fue manipulado, todo está, hasta los animales son diferentes. Los perros que Dios creó ya no son los mismos. Ahora son una mezcla de animales con león, con... Mira que los perros ya no parecen perros, parecen leones, tigres, de todo. Porque todo el hombre, todo lo fue manipulando. Eso de injertos que le ponen aquí, eso no es de Dios, hermano. Y ahí es donde, por eso ahora hay tanta enfermedad. Nosotros decimos, coma fruta, le dice la gente, coma fruta. Usted está comiendo veneno. Hoy en día la fruta es veneno. Lo único que usted puede conservar ahorita para mantenerse un poco sano, bueno, el maíz que nosotros comemos no es el maíz que antes comíamos. Ahora es un maíz, pero un maíz dañinísimo. Pero la tortilla es tan mala ahora. Pero lo que sí se conserva hoy que usted puede comer es el pescado, las carnes. Las carnes, esas cosas son las que menos daño hacen, ¿sabía usted? Usted no tenga miedo a comer carne. Ahora asegúrese que no sea carne de caballo ni de perro, pero que sea carne. Pero es lo que menos dañino es. Ahora, usted dice, le llevo frutas a mi cipote. Ay, hermano, no haga eso. Yo les mando información bastante a ustedes. Lo que pasa es que a ustedes no les gusta verla. Usted cree que cuando y las azúcares, ¿verdad? Que les encanta darles confle a los cipotes. Les encanta a ustedes. Ahorita que ya van a comenzar las clases, ay, ya los envenenan. Y según usted lo manda nutrido, cuando el azúcar es un veneno. Esas hojuelas de maíz, y todavía le echan un montón de azúcar y un mínimo encima, hermano. Mejor métale una granada ahí, ¡puf!, para que explote de un solo. Es veneno. Es veneno. Hágale, mire, pollo en la mañana, hágale comidas que él de verdad esté sano. Compren comida de verdad. Inviertan. Investiguen qué es lo que realmente nutre. Huevos, que se coma 2 huevitos cocidos o fritos en aceite de aguacate o de coco, pero no en esa manteca, esa grasa saturada, esa grasa vegetales. Son 3 las bombas, dicen los expertos: azúcar, harinas y aceites vegetales. Lo que está haciendo que la gente muera, que padezca depresión, que padezca de diabetes y que padezca de que mueren del corazón. Eso es.
esos aceites vegetales y que nosotros compramos comida, solo estamos pidiendo, ¿verdad? En ese aceite que le frieron a usted, el taco hoy tiene como un mes de estarlo friendo en ese mismo aceite. Y usted está comiendo taco frito, hermano, no, eso es veneno. Todo lo que fritangas que nosotros compramos en las calles son fritangas de aceites requete quemados. Y hay gente que aceite de carro, casi que lo que se usa ahí. Pero usted está comiendo, entonces, como no le da nada en el momento, pero es algo que lo está matando de a poco. Ya después vamos que los colesterol, triglicéridos, todo está alterado, porque estamos comiendo muerte. Así que estar sano es tener entendimiento también. ¿De acuerdo? La mujer que ama, la madre y la esposa que ama, cuida a su familia dándole buena alimentación. Pero si lo único que quiere es quitarles el hambre, ¿verdad? Porque es perezosa, porque le gusta estar con Facebook, con TikTok, con el dedo, que hasta lo tienen gastado ya. Esa gente no nutre a su familia, no la ama y no le importa si sus hijos se van a enfermar y después van a padecer de un montón de cosas ya adultos porque no los cuidaron de pequeño. Y como decía un mensaje que le mandé, diga que no ahorita y deje que llore ahorita en lugar de después llorar cuando ya le den una noticia de que tiene un cáncer de colon y todo, producido por una mala alimentación. El agua, la sal que se usa no es esa sal fina. Ahora hay sal que hay una que es la mejor de la que se compra en la bodega, que se llama la sal de la tortuga, que es gruesa. Entre más gruesa es una sal, mejor es. No, una cosa que parece polvillo, hermano, eso es malísimo. Súper llena de químicos. No le encanta, ¿verdad? Es que es fácil. Oh, man. Bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Yo le doy. Si usted quiere seguir, porque yo tengo tiempo de estarle hablando, pero yo llego a sus casas y ahí miro el cipote con confle y con chocolate. ¿Dónde se congregará? Digo yo. Yo los veo que son una de rebeldes. Por eso le digo, son unos rebeldes. Miren, no se han trasladado a Cristo porque la obediencia es Cristo. Pero como usted está en Adán, rebelde. Si el pastor dijo, no, pero a mí me gusta esto. Están en Adán, ustedes están en Adán. No han querido trasladarse a Cristo. Porque en Cristo es que donde está la obediencia, en Cristo es donde está la sabiduría, en Cristo en nosotros es eso. Cristo en nosotros es sabiduría de Dios, Él es el poder de Dios, Él es todo lo que usted necesita. Estar en Cristo cambia todo. La madre es una madre sabia, él es una esposa sabia, el varón, todo es Cristo en nosotros. Tiene que ser Cristo en nosotros, el buen padre, el buen hijo, el buen esposo. Es Cristo, no somos nosotros. Por eso tenemos que trasladarnos a Cristo. ¿Y cómo se traslada a Cristo? Entendiendo nuestra muerte con Él y la necesidad del Espíritu Santo. Si usted no tiene vida del Espíritu Santo, no hay Cristo. No hay Cristo, porque es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es quien hace que la semilla divina de Cristo crezca en nosotros. Nos revela a Jesús. Jesús crece por el Espíritu. Entonces, ahora mire lo que dice. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Claro, como aquí no hay revelación sino velo, aquí lo que hay es velo. Cuando hay revelación, ¿qué significa revelación? Ver las cosas por el Espíritu tal y como son. Eso es revelación, ver la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Si usted tiene revelación, ¿cuándo? ¿Dónde se dio la revelación? El velo es la carne. ¿Qué hizo Jesús? Por su carne rasgó el velo. Cuando Jesús murió se rasgó el velo que era la carne, porque Él llevó nuestro velo o nuestra carne en la cruz para convertirnos en seres espirituales. Al ser seres espirituales, la carne que era el velo fue rasgado aquí y eso se llama se corrió el velo. El velo se corrió porque se nos dio al Espíritu. Y dice que el que tiene el Espíritu del Señor, donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad para ver. No como nos enseñó la religión. ¿Dónde está? Hay libertad. Ay, sea libre, hermano. Qué libre está el hermano. Y le llamamos libertad, que da vueltas como trompo y ahora corre y dice que es libre. Y los otros están atados. Dice. Aquellos que le hacen así, este hermano está atado. De esas tonteras que enseña la religión. Entonces, la libertad dice ahí que es para ver. ¿Por qué? Porque de lo que fuimos liberados fue de la carne, que era un velo. Y ahora por medio del Espíritu hay revelación.
revelación, es decir, se rasga el velo y ahora podemos ver por el Espíritu a cara descubierta como en un espejo la gloria para ser transformados en esa gloria. ¿Y esa gloria quién es? Cristo Jesús. Entonces, dice, y ellos dijeron, oiga bien, ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías, pero ninguno de ellos estaba diciendo con certeza. ¿Por qué? Porque todas esas son suposiciones. Cuando la gente no ve, supone. Cuando la gente no ve, supone o piensa o tira a ver si la pega. Sin embargo, mire lo que pasa. Él les dijo, y vosotros, ¿quién decís que soy? Yo. Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no, ¿qué? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué tuvo Pedro? Tuvo una impartición, tuvo un flechazo divino, porque todavía Pedro no tenía el Espíritu Santo. Él lo que tuvo fue una impartición divina para ver. ¿Y qué vio? Más allá de la carne de él y de la carne de Jesús. ¿A quién vio? A Cristo. No vio al hijo de José ni al hijo de María, sino que vio al hijo del Dios vivo. No vio al hijo del hombre, sino al hijo de Dios. Una cosa es el hijo del hombre y otra cosa es el hijo de Dios. ¿Se entiende? Entonces Pedro pudo ver al Hijo de Dios y entonces le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y entonces los católicos dijeron que Pedro era la roca y metieron a Pedro allá y encima de Pedro hicieron la iglesia, dicen ellos, de Roma, el Vaticano. Ahí abajo del Vaticano dicen que está Pedro, porque sobre Pedro había que hacer la iglesia. ¿Qué le parece lo que es tener velo, va? Ese era un velo, pero hermano, oscuro, negro, marrón y grueso ese bandido. No pudieron ver. Entonces, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Ay, hermano, eso es tan profundo que voy a tener que dedicar un sábado más para explicarle solo esa parte de lo que estaba hablando y todo lo que eso significa. Ahora, si usted ya lo vio, gloria a Dios, ¿verdad? Ya lo vio. Si no, porque de lo que está hablando ahí es de la realidad del Espíritu, donde cuando Jesús viene a esta tierra y Él no tenía nada porque no lo necesitaba, ¿sí? Porque bastaba una palabra, una orden y todo tenía que sujetarse al que es el Creador. Por eso Jesús le decía, tire la red allá. No sé si está entendiendo. Cuando usted se alinea, todo lo que nosotros necesitamos es alinearnos con todo esto, trasladarnos primero para ver hay que morir, porque si no morimos no nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento es una nueva naturaleza, es la vida de Cristo en nosotros y por medio de esa vida recibimos su mente. Vamos aquí vamos a ver Juan capítulo 3 versículo 3. Mucha gente está siendo guiada. Miremos primero Mateo 15, 14. Mucha gente está siendo guiada por un ciego, por gente ciega. Si alguien no es capaz de ver a Jesús ni de revelarle a Jesús a usted, es una persona que es ciega. Hay muchos predicadores ciegos hoy. Y si el predicador es ciego porque no ve a Jesús, ¿qué es? Alguien ciego que está guiando a otros ciegos. Mire lo que dice. Le dice, dejadlos, son ciegos, guía ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Problema que a uno lo guíe alguien ciego. Porque si el ciego guía a otro ciego, van a caer al agujero.
Ahora, dice Juan 3:3, San Juan 3:3. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede, ¿qué? Es imposible que esta naturaleza que es ciega pueda ver. Entonces, ¿necesita qué? Nacer. ¿Qué significa? Nacer del Espíritu. Pero para que haya ese nacimiento tiene que haber una muerte, la cruz. No hay nuevo nacimiento sin muerte. Ahora, esa muerte no es la muerte suya, es la muerte de Cristo en la que usted está incluido. No es usted muriendo, es usted recibiendo esa muerte, porque en Jesús morimos una muerte que nosotros no podíamos morir. No es su muerte, es la muerte de Cristo y usted incluido en él. Verse clavado con Jesús allá. No soy yo muriendo, no es mi cruz, es la cruz de Cristo. Nosotros lo que hacemos es abrazar esa cruz. ¿Cómo? Ya se los expliqué. Menguando, rindiéndonos. No es un esfuerzo nuestro por lograrlo, es una rendición. La muerte nuestra es rendición a la muerte de Él. Es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Él. Esa es la muerte, porque cuando nosotros rendimos, dejamos de ser y Él comienza a ser. En ese rendirnos, nosotros estamos solicitando el auxilio del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene por la gracia, es decir, por revelación, de que es un regalo, no algo que yo obtengo, sino algo que me fue dado, entonces no tengo que esforzarme. Si yo me esfuerzo, estoy buscando un premio. Pero si yo lo único que hago es rendirme y recibir, yo entiendo que es un regalo. Por eso es que la palabra dice a los Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, después volvemos aquí. Gálatas 3 dice: oh Gálatas insensatos, les dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Qué significa vas a acabar por la carne? Si este fue un regalo, ¿por qué estás intentando ganarlo? ¿Por qué estás intentando merecerlo? Solamente ríndete y recíbelo. Es gracia. Nunca te lo vas a merecer. Recíbelo, recíbelo. Mucha gente sigue aquí en el Antiguo Testamento, dice que Dios le decía al hombre: esfuérzate y sé muy. Aquí no, aquí dice: todo lo puedo en Cristo, quien es mi fuerza. Aquí dice allá, vamos a ver: ¿quién me podrá separar del amor de Dios que es en? Todo es en Cristo. Ahora hay otra que dice, si Dios es, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Si Dios es, vamos Ariel, si Dios es por nosotros, vamos a ver qué dice. Ariel, búsquelo ahí. Si Dios es por, eso está en Romanos 8. Si Dios es por, si Dios es ¿qué? O es con. ¿Cuál es la diferencia de Dios es con o Dios es por? En el Antiguo Testamento, Dios tenía que estar con el hombre. Y hay mucha gente que yo digo: ¿dónde se congregan ustedes, hermano? ¿Dónde se congrega usted? Ahora Dios no está con nosotros. Dios está en nosotros y es por nosotros. Mire lo que dice: ¿qué pues diremos? Si Dios es por o es con. Es lo mismo con que por. Para que Dios sea con usted, es que usted todavía sigue vivo. Y usted lo necesita a Él que lo acompañe y que usted se esfuerce y que Él esté con usted. Dios ahora no está con usted. Dios ahora está en usted. ¿Ve la diferencia? No es la misma oración que se hacía aquí, que hacía David, que hacían los salmos, a la que ahora ocurre aquí. Porque aquí el hombre oraba. Aquí quien ora es Cristo, el Espíritu Santo. Aquí nosotros existíamos. Aquí no existimos.
Aquí fuimos crucificados y ahora ya no hay más dos, sino uno. Todo Dios lo hizo uno en Él. Y todos nosotros somos cuerpo y nuestras voluntades no existen sino la de Él. Porque tenemos su mente, tenemos su espíritu, tenemos sus ojos, vemos con sus ojos, entendemos con su mente, oímos con su oído. Esa es la gracia del Espíritu en nosotros, Cristo en nosotros. Entonces ahora la oración cambia. Ya no es una oración de petición, sino de comunión. Porque si usted lo que tiene es comunión, usted no necesita cosas, sino hacerse uno mediante el rendir y menguar. Y cuando Él es la bendición. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en Él todo. Él es su paz, Él es su riqueza, Él es todo, hermano, Él es todo. Ahora, se lo estoy diciendo, pero tiene que ocurrirle esa realidad a usted, que ya es en el reino del Espíritu y que ya es en la eternidad de Dios. Esa eternidad que ya es, le tiene que acontecer a usted. El trabajo suyo es que le acontezca a Cristo. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo diario, cada vez que nos reunimos, es que Cristo nos acontezca. Si nos acontece Cristo, Cristo es todo. ¿Por qué? Porque una vez que usted parta, usted no necesita decir, ¿y si yo me muero, iré a ir al cielo o al infierno? Imagínese que usted todavía está en esa situación. Si usted está todavía en esa situación de que cuando yo muera, y yo no sé si voy a ir al cielo, a ver si voy para el infierno. ¿Se imagina? Esa es una condición de miseria y de ceguera. ¿Por qué? Porque el cielo no es un lugar. Porque el cielo es una persona. Y estar en esa persona es estar en el cielo, es estar en el reino, es estar en la vida. Usted lo que está oyendo aquí no lo emociona, no emociona a su carne, pues no como ya he estado ya días vengo matando a Adán, ya están disfrutando un poquito más en el espíritu. Pero si hay muchos adámicos aquí, no los emociona. A la carne no la emociona esto, para nada. Pero si esa carne la estamos menguando, Cristo se está disfrutando a sí mismo en nosotros. Por eso es que cuando nosotros adoramos, cantamos aquí, no es que estamos diciendo, es que estamos dejando que Él se exprese. Al expresarse Él, nosotros lo único que estamos haciendo es deleitarlo, hermano. ¿Por qué muchos no deleitan a Jesús? Es decir, cuando usted ahorita que yo hasta me olvidó, que pasé por la esquina y miré que dice chocolate caliente. A mí me gusta el chocolate y más con frío, ¿va? Entonces cuando uno se toma el chocolatito así, ay, aquí lo siente uno. Eso es deleitar. No sé si me entiende. Eso es deleitar. Cuando usted está en Jesús y usted se rinde, ¿sí? Su orgullo, su intención de lograrlo, el quererlo merecer, rendirse es no me lo merezco y lo recibo. Ah, no, pero es que me he portado muy mal. Es cuando más fácil se recibe. Cuando más mal se ha portado usted. No le digo que lo vaya a hacer, ¿va? Ustedes bien, mire, la carne es bien bandida. Pero el día que usted más la regó, se enojó y está con el perro y el gato, usted es cuando más deleita la gracia. Porque donde abunda el pecado es donde abunda la gracia. Es cuando más cerca está el Padre de usted. Mire, hermano, la religión es tan desgraciada que uno, como no se lo merece, ese día anda tan condenado. A ver, a la iglesia anda muy perdida. ¿No es cierto? Me voy a portar bien estos días para merecerme estar ahí, para merecerme predicar, para merecerme cantar. Si Dios de usted no recibe nada, hermano. Y cuando usted anda todo hecho paste, es cuando más se rinda. Y el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Porque donde abunda el pecado, usted no cae por el pecado de la gracia, cae en la gracia. Cuando usted se mira a usted mismo en su desastre, qué ruin que soy, qué barbaridad, cómo me enojé hoy. Ay, es cuando más fácil es caer en la gracia. Porque siempre que usted está mal, usted necesita caer. Pero ¿sabe dónde cae usted? En los brazos del Señor. Porque ahora, si usted hace cosas malas y se jacta de ellas, ahí tiene problemas. Pero cuando usted, ay, Señor, te necesito. Corazón contrito y humillado, no desprecias tú. ¿Se entiende? Ahí ya es tarea del Espíritu Santo que no le tuerza al diablo todo lo que le estoy diciendo. El diablo tuerce, ¿verdad? Pero fíjese,
Ay, qué rápido se va el tiempo aquí. Entonces dice, no me va a quedar chance. Solo les voy a leer esto. Esta historia continuará. Primera de Corintios 2:10. Con esto vamos. Ojo pues. Fíjese bien que en esta gracia que es Cristo, la gracia, todo, acuérdense que este no son eventos, es una persona. La misericordia es una persona, la gracia de Dios es una persona, la sabiduría de Dios es una persona, el poder de Dios es una persona. Todo es Cristo. Todo es Cristo, es poder de Dios, Cristo, sabiduría de Dios, Cristo, gracia de Dios. Cristo es la gloria de Dios y vimos su gloria. Todo era Cristo, todo es Jesús. Jesús es la expresión de la gloria, Jesús, todo es Él. En Él, por eso es que en Él nos fueron dadas todas las cosas. Cuando Dios nos dio a su Hijo, en Él nos trasladó a Él y en Él nos dio. Y todo lo demás que parte de Él es una expresión de que si estamos en Él, todo lo demás, ahí es donde no quería llegar porque la carne es bien bandida. Todo lo demás que la carne busca le va a acontecer. Va a acontecer simplemente porque está en Él. No se busca, eso acontece. ¿Y por qué no se busca? Porque quien busca esas cosas es la carne. Ahora usted estando completo en Cristo, las cosas que la carne busca, la Biblia le llama añadidura, pero no es algo que usted busca. Eso acontece, simplemente acontece porque está alineado, porque alinearse, estar en Jesús es estar alineado con la razón de por cuál existen todas las cosas. Esto funciona por leyes. Donde Jesús llega a la creación tiene que alinearse con Él, porque es quien la sustenta. Y eso es lo que responde Cristo en nosotros por su Espíritu. Lo que Él es, se expresa humildad, se expresa obediencia, se expresa sabiduría, se expresa gracia, se expresa honestidad, se expresa todo lo que Él es. Cuando usted está alineado y usted a eso le llama deleite, estar en Él, me deleito en la honestidad, me deleito en la verdad, me deleito en la misericordia, me deleito en el perdón, me deleito en la humildad, me estoy deleitando en Él. Eso inevitablemente hace que por razón de las leyes eternas que sustentan todas las cosas, lo que otro busca a usted le acontezca. Porque Él es la justicia, usted siempre se va a deleitar en la justicia, usted se va a deleitar en todo lo que Jesús es. Y como resultado de eso, van a venir cosas que usted no busca y tampoco las necesita, pero van a venir, inevitable. Es ahí. La gratitud está en Cristo. Cristo, Jesús en nosotros es gratitud, es honra. Entonces esa honra que se expresa, usted deleita la honra, usted deleita ser agradecido. Usted es una persona, gracias hijo, gracias, pero ese es Cristo en usted. Y usted honra y usted respeta. En todo eso, crea lo que no es porque usted está haciendo cosas como mercadotecnia, como técnicas de negocio. No, es la naturaleza divina en usted. La naturaleza divina en usted no puede ser otra cosa que agradecer, pero es la naturaleza divina, que agradecer, que amar, que servir, pero no es un servicio adámico que es por recompensa o por prohibición o por amenaza. No, es un servicio por naturaleza. Cuando por naturaleza usted sirve y deleita servir, no está buscando nada, créalo, que todos los seres humanos son espíritu y simplemente no saben por qué quieren estar con usted, quieren bendecirlo a usted. ¿Qué pasó con José? José es un tipo de Jesús. José, donde quiera que estaba, la cárcel, la casa de Potifar, donde quiera que estaba, como era un tipo de Jesús, José deleitaba su naturaleza divina, Cristo en él, y por causa, entonces José se volvió anhelado, deseado, y sin tener un peso, su presencia cambió la vida de Potifar, la vida del carcelero, la vida de Egipto, la presencia de un hombre, no las cosas. Lo mismo vemos en Jacob. Jacob llegó sin nada donde el tío Labán, pero solo llegó, y a causa de Jacob, que es un tipo de Cristo, todas esas son tipos, son figuras, a causa de ese hombre que era libre,
Y tanto aquel miró, que dice que la lluvia llegaba a su tiempo, que la tierra que ese hombre tocaba florecía, que los ganados se reproducían de una manera impresionante. Ese hombre llegó, dice, y aquí todo cambió, que quería retenerlo. Cuando usted entiende que Cristo en usted es el todo y en todo, las plantas se van a alegrar, porque Cristo en usted hace que hasta las plantas le hable con alegría. Las plantas se ponen bonitas, todo se pone bonito. A causa de ese Cristo en usted, usted se vuelve deseado. No es cierto que Cristo en nosotros va a hacer que nos corran, nos quieren retener en todos lados. Pero es Cristo en nosotros el que se vuelve el deseado. Aunque sea mala, la gente no sabe por qué. Porque es una realidad del Espíritu, y todos aquí somos Espíritu, y todos somos aquí creación, y todos vamos a responder al Creador, y todos se doblegan ante el Creador. Los peces vienen, todo viene a la orden de Jesús. Cuando es Cristo el que habla en nosotros, cuando es Jesús el que ora, cuando es Jesús el que respira, cuando es Jesús el que se expresa, usted va a darse cuenta que usted ya está completo en Él. Usted deleita todo. Eso es Cristo en nosotros. Él se convierte en nuestra plenitud, nuestra paz, nuestro gozo, no cosas, Él. A causa de que estamos plenos en Él, esas cosas que otros buscan, a uno le acontecen. ¿Ve por qué Él es el tesoro? ¿Ve por qué Él es la riqueza? Porque Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En Jesús no hay rencor, en Jesús no hay ofensa, en Adán sí hay ofensa, Cristo en nosotros no. Necesitamos que nos acontezca. Ahí te dice, a mí me tiene que ocurrir un milagro. Sí, a usted le tiene que ocurrir Cristo. Si a algo que tenemos que entender nos tiene que estar ocurriendo cada día, es Cristo. Y para que Cristo nos acontezca, la cruz es nuestro regalo. Dios no nos dio una acetaminofén para resolver algo. Nos dio una cruz para matar, ¿sí?, al que es enemistad contra Él. Y ahora, estando en esta situación de que estamos en Cristo, nosotros no podemos estar con miedo a la muerte, porque la muerte que nos la alejaba de Dios, Dios la resolvió en su Hijo. Ahí ya morimos nosotros. Cuando usted ya murió en Él, a la otra muerte física usted no le tiene miedo, porque usted ya murió allá. ¿De acuerdo? No vamos a poder evitar que este cuerpo muera porque está sentenciado ya, pero ya estamos en Él, no por conquista, no por logro, sino por gracia. No porque lo merecemos, porque nunca lo merecimos y tampoco lo vamos a merecer. No importa cuánto haga, usted no lo puede merecer. Todo fue resuelto en el Hijo, y el Padre nos amó en Él. ¿Estamos claros? Ese es el Evangelio. Es una cruz que significa un regalo. ¿Estamos claros? Estamos claros. Por eso aquí nadie puede tirarle piedra a nadie, porque en lo que apedrea al otro se apedrea a usted, porque todo fuera de Él estamos muertos, pero todos en Él, somos amados en Él. Nada que el pastor, que el que ora más, no, aquí nadie es en su logro, todo es en el logro de Cristo. Por eso nada de lo que tenemos es nuestro, por eso todo se llama fruto. Usted no puede decir mi dinero, mi sudor, mi esfuerzo, mi diezmo, no, es fruto, y lo que el Padre anda buscando es fruto. ¿Fruto de quién? Del Hijo. Cuando usted reconoce que todo es de Él, por Él y para Él, Él lo recibe porque está viendo el fruto. No es un sacrificio suyo, es un fruto de un ser que vive en usted, que se expresa en gratitud y se expresa en honra. Cuando Él ve diezmo y ofrenda en gratitud y en honra, Él lo que está viendo es fruto. ¿Se entiende? Y Él lo que anda buscando es fruto. Él no está buscando esfuerzo suyo. Nada que sea suyo va a ser agradable a los ojos de Él. Pero lo que es producto de Cristo, cuando usted ve que todo es en Él fui perdonado, en Él fui amado, en Él fui bendecido, Él es todo, Él es mi bendición, no las cosas. Yo ya soy un bendito en Él. ¿Se entendió? Somos benditos en Él, estamos benditos porque dice que nos bendició con toda, nos bendijo, nos bendició. Dígalo bien. Está atravesado ese pastor. Nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Esto es un deleite estar aquí, hermano. Aquí es un deleite porque nosotros estamos deleitando a Jesús en el otro. Mire, cuando les digo que nos reunamos en los grupos, es para que deleitemos a Jesús, porque Jesús se impartió por el Espíritu en cada uno y uno disfruta a Jesús en el hermano. Usted viene acá porque usted está deleitando a Cristo en el cuerpo, porque la iglesia es su cuerpo y Él se derramó
en la iglesia por su Espíritu. Y todos nosotros tenemos un pedazo de esa gracia de Cristo. Amén, que tenemos que dejarla que se exprese. En la medida que Él se exprese y crezca, va a ser un deleite. Entonces, si usted mira a alguien que está cantando, pero que está expresando a Cristo, no deleita eso. Deleita a Jesús, al Espíritu en la persona. Pero si mira a una persona que está cantando en su carne, entonces, no, porque uno a quien anda buscando esa. Puesto los ojos en, necesitamos ver a Jesús. Y a Jesús usted no necesariamente lo va a ver siempre en una iglesia. A veces lo va a encontrar en el que anda recogiendo basura. Usted busque a Jesús. Muchas personas que se llaman cristianas, apóstoles, pastores, no tienen nada de Jesús, y uno al que mira ahí es al diablo. Yo estuve en un lugar donde yo aquí ahora me di cuenta que sí, porque el diablo es acusador, sí, el acusador de los, el diablo es condenador, sí. Entonces usted no solo porque a Jesús usted lo va a ver a veces en la abuelita. Yo miré mucho a Jesús en mi abuela. Ahora me doy cuenta que Jesús estaba donde uno no lo busca. ¿Estamos claros, hermano? Lo que tenemos que andar viendo es dónde encontramos a Jesús. Usted lo va a encontrar en gente sencilla, hermano, que anda en una carretita ahí. Y usted identifique. Mire, ¿sabe cuál es nuestro trabajo? Identificar a dónde está Jesús. Aquí está Jesús, dice. Y son gente que nunca han ido a una iglesia, a un edificio, pues, porque la iglesia es donde sea que Cristo esté. ¿Se entendió? Por ahí nos quedamos. Póngase de pie, hay mucho que decir, pero el tiempo pasa. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.